De Pablo, aún Señor el ejemplo que Cristo nos ha dado y nos ha dejado, Padre, te pedimos tu bendición, que nosotros podemos entender y te pedimos que tú abres el entendimiento de nosotros, que claramente podemos ver lo que tú ves y cómo lo ves. Señor, te pedimos tu bendición, toca una vez más los oídos de tu pueblo, de tu siervo. Señor, unja, Señor, los labios de tu siervo, Señor, como una herramienta, Señor, que tú has preparado para hoy, para tu pueblo. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Amén. La semana pasada estábamos hablando de Pablo. Él estaba preso y sabemos que él estaba enfrente del gobernador Félix. Y vamos a dar principio en Hechos 24, 25. Una cosa que si hacemos repaso sobre la semana pasada, es porque hay cosas que el Señor me ha dado, pero no había tiempo para explicarlo bien. Entonces, por eso hacemos el repaso de la semana pasada, unos puntos que creo que son muy importantes para nosotros. Entonces, no lo quiero dejar solamente en mis notas, sino que lo quiero compartir, porque yo creo que viene de Dios en su Espíritu Santo en el estudio. Entonces, vamos a repasar Hechos 24, 25, y dice así. Pero al exponer, y vemos que Pablo está exponiendo esto, está hablando con el gobernador Félix, y dice esto, pero al exponer Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, y dice la palabra de Dios, y Félix se espantó, y dijo, ahora vete, por cuanto tengo oportunidad, te llamaré. Entonces vemos que hay tres cosas, como la semana pasada estuve diciendo, de la justicia, del dominio propio y también del juicio que ha de venir. Y nosotros tenemos que pensar en la justicia de Dios, en su pureza, en su lugar como el Altísimo y la gloria que Él merece. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos un pueblo justo. Y nosotros ponemos a pensar que nosotros fallamos en muchas áreas. A ver, a lo mejor es cómo tratamos a nuestro prójimo. Será la misma manera que Dios quiere que Jesucristo trata a su iglesia. Entonces, lo primero que dice, y dice aquí que está exponiendo Pablo acerca de la justicia. Y nosotros vemos que nuestra justicia es en Cristo. Y también dice aquí dominio propio. Y nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos habla y nos está guiando. Y es por medio del Espíritu Santo donde nosotros tenemos dominio propio, donde nosotros estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos está mandando. Entonces vemos que la justicia, el dominio propio y también, y cuando Félix oyó de esto, del juicio venidero, que nosotros nos vamos a postrar delante de Dios y lo que nos trae a ese lugar santo es Cristo y nuestra justicia es en Cristo y nuestro dominio propio fue por medio de su Espíritu de Cristo. Y cuando dice el juicio venidero, entonces quiere decir en cuando nosotros estamos delante de Dios y vamos a ser juzgados, pero también vamos a ser juzgados por medio de Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz. Él murió por mí. Yo me postro delante de Dios el Altísimo en el nombre de Jesús. Y el lugar donde nosotros estamos, el lugar donde nosotros nos encontramos es por medio de la justicia y por el Espíritu Santo que nos dio dominio propio por medio de esto. Pero déme leer el 25 una vez más y dice, pero al exponer Pablo acerca de la justicia, él está hablando a alguien que no se ha rendido
a la cruz de Cristo. Dice acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y dice, Félix se asustó, porque él sabía que en él no había justicia, al contrario. Una vez más, brevemente, quiero mencionar que él tenía 3 esposas y la última era de su hermano que se la llevó. Él sabía que venía un día de juicio, pero nosotros vamos a ser juzgados por medio de la sangre de Cristo Jesús y nosotros somos redimidos por medio de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros somos justificados por medio de Cristo. Y cuando estamos delante de Dios, Cristo va a estar con nosotros al lado, limpiado por medio de su sangre. Vemos que Cristo cumplió con la justicia. Él vino del cielo, dejó su trono, vino y sufrió la muerte. Él sufrió el hambre, Él sufrió la sed que nosotros pasamos por medio. Él pagó el precio, la justicia es por medio de Cristo. El dominio propio nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos control sobre nosotros mismos, porque Él es el Señor, Él es nuestro Señor y lo que Él nos manda, nosotros estamos obedientes por medio también del poder del Espíritu Santo. Una vez más quiero que apunte en 1 Corintios 9:27. 9:27. Dice aquí Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo de servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminados. Entonces lo que está diciendo Pablo es esto. Dice Pablo, yo golpeo este cuerpo. Yo estaba hablando con la iglesia en inglés, y les digo, es cuando nosotros vamos y decimos, y el cuerpo y el sed de uno, dice, me voy a comer 7 galletas. Y dice, no, nomás me voy a comer 2. Es porque nosotros estamos sometiéndonos en lo que es mejor para nosotros, lo que es saludable para nosotros. Pero el cuerpo quiere decir, no, me como 10. Me como tantos así, pero el dominio propio. Y Pablo está diciendo aquí, sino que golpeo mi cuerpo. No dejo que esta carne, no dejo que esta mente vaya donde quiera. Nosotros tenemos que tomar en control nuestra mente. Dice Pablo, golpeo este cuerpo y la pongo en servidumbre. Entonces, que está sirviendo al alma que es salvo por medio de Cristo. Nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere que nosotros tengamos costumbres que agradan a Dios. También esto es muy importante. Gracias a Dios estamos en arreglos de tener un bautisterio. Va a ser donada para que nosotros también tengamos bautismos aquí. Entonces esperamos que muy pronto tendremos un lugar para bautizar. Si no lo rentamos o si no, gracias a Dios que en este momento tenemos fondos para si se tiene que comprar, lo compramos. Pero con el bautismo y tomando este cuerpo y sometido a Dios y no en lo que yo quiero hacer, así como Pablo dijo, yo golpeo este cuerpo. Estás sirviendo a Dios y no mis deseos. Yo tengo control de lo que voy a hacer y golpeo este cuerpo, no lo dejo hacer lo que Él quiere. Entonces también dice, hablando de esto, el bautismo es renunciar. En cuando nosotros tenemos los aguas de bautismo, nosotros estamos viendo que el público y la congregación está diciendo, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Es renunciando el mundo y no ser conformado a este mundo, sino transformado para la renovación de nuestra mente, y eso es por medio de Dios. Entonces vemos que el bautismo es renunciar el mundo y el camino del mundo
y estar fijo en el camino de Cristo. Estamos renunciando al mundo, estamos renunciando a este cuerpo y las cosas que este cuerpo quiere hacer, y nosotros decimos no, el Señor es nuestro Señor, Jesucristo. Él es mi Señor y hacemos lo que quiere de nosotros. Entonces vemos que Félix, él se espantó porque hablaba Pablo, estaba exponiendo la justicia. Pero nuestra justicia no hay que preocuparnos porque nuestra justicia es en Cristo. Él murió por nosotros. El dominio propio, Él es nuestro Señor. Y el juicio que viene, nosotros estamos en Cristo Jesús delante de Dios Padre. Nosotros llegamos a este lugar de misericordia por medio de Cristo. Y dijo esto Félix y se espantó y dijo, ahora vete, por cuando tengo oportunidad te llamaré. Entonces lo que está haciendo Félix en este momento está posponiendo el momento de conversión. Él está diciendo, no me hables de estas cosas, como nosotros sabemos muy bien que a veces la familia no lo quiere oír. En este momento, Félix no le gusta lo que le está diciendo Pablo. Y él dice, ¿sabes qué? Vete de aquí y cuando hay una oportunidad yo llamo por ti. Pero como dije la semana pasada, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios, quédate fuera y ahorita yo vuelvo? Nosotros no podemos poner a Dios o decirle a Jesucristo, aquí yo entro solo y no queremos que tú vengas. Él es el Señor y lo que vemos en Félix, él está diciendo a Pablo, el siervo de Dios, otro día, ven. ¿Quiénes somos nosotros decir que en este momento no lo queremos oír? Entonces el peligroso para Félix es que él está guardando eso por otro tiempo. Pensemos en esto, que hay muchas veces en cuando pasa un accidente y esta persona fallece. Yo una vez estaba enseñando, yo amarré una piedra en un hilo pequeño. Y nosotros decimos, y así somos nosotros en la vida, como una piedra en un hilo pequeño. Y dice, pues antes que yo muero, acepto a Cristo, pero por este tiempo. Y así Félix, él estaba feliz y él estaba disfrutando de todo lo que él quería hacer. Y no quería aceptar a Cristo. Pero Cristo es la única esperanza. Y yo me acuerdo teniendo ese hilo, esa piedra, y tenía unos tijeras. Y ¿quién de nosotros podemos decir voy a tener tiempo para arrepentirme? Porque la muerte viene tan rápido. Y Félix estaba en peligro. Nosotros también vemos a personas que están enfermos y están en su cama de muerte. Y ellos están rogando, en ese tiempo ellos están rogando, dame otro día, un día más. En cuando muere uno ya no hay otro día. Donde ellos están en ese tiempo, porque yo me puse a pensar en la manejada, la iglesia, me puse a pensar que cuántos días nos ha dado Dios para que ellos vengan, para que nosotros viniéramos a conocer a Cristo. Cuántas veces Él nos estaba llamando y por su paciencia logramos llegar al día en cuando nosotros nos rendimos a Cristo. Entonces Dios tiene ese tiempo para cada uno. Y lo vamos a ver cómo y qué grande es el amor de Dios. Dice, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad, yo te llamaré. Entonces, nosotros vemos que Félix aquí, él está poniendo a Jesucristo, no quería oír, no quería escuchar en ese momento. Y cuando me conviene a mí, entonces quiero escuchar. Cuando ya me canso de vivir mi vida, entonces vengo a Cristo. Y eso es muy peligroso. Dice el 27 así, pero a cabo de 2 años recibió Félix
por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces vemos a Félix que él tiene la oportunidad de dejar a Pablo ir, y para agradar a los judíos, para que ustedes piensen bien de mí, porque eso era lo importante para Félix. ¿Qué piensa la gente de mí? Había una vez cuando yo compartí que cuando nosotros estamos jóvenes, de 14, de 15, de 16 años, de 18 años, nosotros nos peinamos y nos arreglamos y queremos ver que la gente se dé cuenta de mí, cómo me visto, cómo me peino, todo. Vemos los jóvenes que ellos hacen eso. Ellos están preocupados de qué la gente piensa de ellos. Cuando llegamos a los 30, a los 35, a los 40, nosotros no nos importa qué piensen de mí. A mí no me importa lo que piensen de mí. Cuando estábamos jóvenes, eso era nuestra vida. Queremos ver qué es lo que la gente ve de mí, cómo me visto, cómo me peino, mis zapatos y todo. Cuando llegamos a los 35, a los 40, decimos, a mí no me importa lo que piensen lo que piensen de mí, a mí no me importa. Pero ya cuando llegan a mi edad, ya saben que la gente ni está pensando de mí. Cuando joven, estoy pensando qué piensan de mí. Cuando a los 30, no me importa lo que piensen de mí. Y ya cuando llegan a mi edad, se dan cuenta que ni piensan de nosotros. No le hace como nos vestimos, no le hace. Entonces vemos que a Félix, él le importaba qué piensa la gente de mí. Quiero quedar bien con la gente. Él sabía lo que era recto, él sabía lo que tenía que hacer o que debía de hacer y no lo hizo. ¿Para qué? Para quedar bien con los judíos. Para que cuando ellos lo ven en la calle dicen, hey, qué bueno que hiciste eso. Lo dejaste preso a ese para que no ande hablando de estas cosas. Dice también la palabra de Dios que en el Salmo 23 dice esto, Salmo 23, 2, lo conocemos muy bien este texto. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Dice una vez más, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Esta es una cosa que yo siempre estoy compartiendo, es que Dios me hará descansar. Y cuando estamos en nuestra cama, enfermos, doloridos, cuando llegamos al hospital, estamos doloridos, y ese es un lugar donde dice la palabra de Dios, me harás descansar. Me tienes aquí porque, como dije, nosotros, mucho más el latino se mueve 100 millas por hora, no descansamos, siempre tenemos algo que hacer. Y llegamos a este lugar y este es el lugar donde Pablo se encontraba. Él estaba en la prisión. Él no podía ir a salir y hacer esto. Fue 3 veces en estos viajes misioneros. Y Dios mismo lo permite que él esté en la prisión. Es un lugar de descanso. Él no está caminando, él no está andando para acá y para allá. Dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a la agua de reposo me pastorearás. Entonces nosotros tenemos que ver que a veces Dios quiere que nosotros tomemos este tiempo de descanso. Que nos aplaca, que Él está ahí. Dicen, tienes que sentarte, siéntate, hijo. Hija, siéntate. Escucha lo que yo tengo para tu futuro. Y entonces Dios está renovando la visión de Pablo en este momento. Él no puede salir y hacer viajes misioneros. Dios lo tenía ahí y sabemos esto, que Pablo en ese tiempo, cuando él estaba ahí de preso,
él estaba escribiendo a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Filipenses. Él estaba haciendo el ministerio, él estaba escribiendo, hermanos. En ese tiempo, en ese lugar donde Dios tenía a Pablo, él estaba escribiendo la Biblia para que nosotros sepamos el amor de Dios. Entonces nosotros vemos, pues, ¿por qué Dios permitió que él estuviera en este estado, en la prisión? Porque Dios iba a obrar. Dios iba a usar el mal que la gente quiso para Pablo, para el bien y la gloria de Dios. Entonces vemos que en este lugar de descanso, él estaba descansando. No podía estar haciendo las cosas. Lo que él hizo es, él se estaba acercando a Dios y Dios tuvo su atención en este momento. Vamos a Hechos 25, capítulo 25. Hechos 25, capítulo 25, versículo 1 dice así: Llegado pues Festos a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después. Entonces vemos que él sube a Jerusalén. Festo era el rey y él viene y él está en Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, el versículo 2 dice: y los principados sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Entonces Festos viene a Jerusalén y vienen los judíos, los de más influencia, los sacerdotes vienen a este rey y vienen y le están rogando contra Pablo. Y en el 3 dice esto: y pidiéndolo contra él como gracia que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos un plan para matar en el camino. Ellos dijeron: Festo, tráete a Pablo aquí a Jerusalén para juzgarlo aquí. Pero ellos ya tenían planeado, y mira esto, ellos buscan cosas contra nosotros. Yo tenía mayordomos que estaban buscando y viendo. Yo una vez, y Alma lo sabe bien, yo estaba trabajando en un lugar y el dueño de ese lugar me dijo: no quiero que tú te juntes con esa gente de los vecinos del negocio, porque ellos eran cristianos. Yo llegaba y los miraba que estaban leyendo la Biblia, ellos estaban leyendo la Biblia. Y yo manejaba y me parqueaba allá, parqueo ahí y los veo. Y yo voy con ellos y les decía: ustedes son cristianos. Y me dicen: oh, ya, un abrazo, la amistad cristiana. Pero mi patrón no era cristiano. Él al contrario, él hacía cosas que no eran justos. Pero era mi trabajo estar aquí. Y un día él me dice: tú no puedes ir allá con los vecinos. Ya no quiero que tú te juntes con ellos. Y yo decía: ¿por qué? No me gusta, hermano, nomás no quiero que tú te juntes con ellos. Pero es mi hora de lonche. No me importa. Entonces vemos que él venía contra el evangelio y él no quería que yo fuera con ellos. Pero yo dije, y perdí mi trabajo. Perdí ese trabajo porque él no quería que yo me juntara con ellos. Pero aquí vemos que ellos están haciendo un plan. Era el mal de mi patrón. Él no quería que yo me juntara con ellos. ¿Yo estaba haciendo algo mal? No. Estaba haciendo mi trabajo bien. Pero él tenía, y así ellos no querían que Pablo viniera a Jerusalén, porque si lo iban a juzgar no iban a encontrar nada contra él. Vamos a ver que Pablo dice: estas cosas yo no he hecho nada mal. Y un juez va a ver la justicia. Un juez recto va a ver que Pablo no hizo nada digno de la muerte. Así, cuando yo estuve yendo con los vecinos, yo no estaba haciendo nada mal. Yo estaba haciendo mi trabajo.
Y ellos tienen un plan, porque dice el 3, dice el 3 esto, que le pedían a él como gracia y que le hicieran traer a Jerusalén preparados ellos un plan para matar a Pablo. Esta es la segunda vez que ellos quieren matar a Pablo. Pero Festo, si vemos que Dios está obrando por medio de este hombre, él no lo sabe, pero Dios estaba moviéndose en este hombre. Entonces dice también la palabra en el 4 y 5, dice, pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partía en breve. Y los que de vosotros pueden, dijo, descienden conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces él está diciendo, muy pronto yo voy a ir a Cesarea. Si quieren venir ustedes con nosotros, vengan. Y si quieren condenar a este hombre de un crimen, entonces lo hagan en ese tiempo. Una cosa que era muy hermoso de Pablo es esto. Nosotros nunca estamos solos. Nosotros siempre tenemos a Dios alrededor de nuestro hogar. Nosotros tenemos a Dios alrededor de nuestro matrimonio. Nosotros tenemos a Dios guardando a nosotros cuando nosotros nos sentimos solos. Dios está alrededor de nosotros. Y vemos esto en cuando Pablo estaba preso, cuando él estaba en prisión, vemos que habían guardias alrededor de él. No tanto para que no se escape Pablo, sino para que los malos no vengan y le hagan daño. Y nosotros vemos en el mundo que esto puede ser que el mundo lo ve que él es preso, pero Dios le estaba dando el descanso que él necesitaba. Y Dios lo estaba protegiendo de todo lo mal que el hombre quiso hacer. Y nosotros también, Dios tiene alrededor de nosotros que no lo vemos, ángeles que nos están cuidando. Y no nos deja solo. Y el enemigo hace planes así como hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él está cuidando de nosotros. Así como Dios quiso cuidar de Pablo. Y los guardias estaban alrededor de él. Esos guardias eran parte del plan de Dios para proteger a Pablo. Y él no dejaba que el enemigo haga su plan, porque es la segunda vez que querían matar a Pablo. Y Dios no lo iba a permitir. Dios cambió la mente. Y este Festo, él no sabía lo que estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. Mejor dicho, por qué lo estaba haciendo. Es que Dios estaba cuidando de Pablo. Así como Él cuida de nosotros. Vemos que Cristo también, los religiosos lo condenaron. Vemos aquí que Pablo, los fariseos lo están condenando. Vemos aquí que Jesucristo lo entregaron a los gentiles para que lo matesen. Entonces vemos aquí que Pablo también fue entregado a los romanos. Dios tiene un plan, y un plan grande para la vida de Pablo. Y cuando llegó, lo rodearon los judíos, entonces llegaron a Cesarea con este Festo, y mira, dice el 7 así, y cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y ellos están alrededor. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Que todos en el mundo nos están rodeando y nos están acusando de cosas. Y como lo he dicho antes, que el mundo y todo pueden decir, tú eres culpable, tú hiciste esto. Y hay dos personas que tienen que saber lo real, lo que es verdad. Yo sé que yo no lo hice. Y Dios sabe que yo no lo hice.
y no le hace lo que piensa la otra gente y están alrededor de Pablo, lo vemos en las escrituras que ellos están alrededor de Pablo acusándolo, gravemente acusándolo de cosas, pero no tenían prueba de lo que ellos estaban diciendo. Porque nosotros estamos delante de Dios haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros el dominio propio vino del Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo que es recto, que agrada a Dios. Y viene el mundo y nos está acusando. Ellos dicen, ustedes no dejan o no permiten que esta gente entre, porque ustedes son contra eso, lo que ellos están haciendo, y es cierto. Pero no es que nosotros no permitimos que gente del mundo vengan aquí. Los estamos diciendo, vengan. Porque así como Dios nos ha salvado a nosotros, puede salvar a tu hijo, puede salvar a tu hija, puede salvar al esposo, la esposa. Así si Dios me ha salvado a mí, entonces yo sé que puede salvar a otro. Pero dice aquí que ellos estaban presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces no le hace lo que ellos piensen. Uno sabe que estoy sirviendo a Dios, que estoy haciendo lo que Él me ha dicho. Y una herramienta que tiene el mundo es que ellos pueden mentir. Ellos pueden decir lo que ellos quieren, pero nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Yo sé, y mi Dios sabe, que nosotros estamos rectos delante de Dios. Le damos gracias a Dios porque Jesús es nuestra defensa. Él es el que nos está cuidando, Él que siempre está con nosotros y no nos dejará, lo ha prometido. Dice Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una vez más, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahí vamos nosotros, si nos están condenando, ¿quién nos va a condenar? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más lo leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el quien murió, mas aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y nosotros tenemos a uno que está intercediendo por nosotros. ¿Y dónde está el que intercede por nosotros? El mundo nos condena, pero tenemos uno que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está delante de nosotros. Él está para ser nuestro juez. La justificación de la cruz, la justificación de la sangre, tenemos a Cristo a la diestra del Padre que está intercediendo. ¿Quién es el que nos condena? Es Cristo que murió por nosotros. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Si Cristo murió por mí, se dio por nosotros. La sangre nos limpia. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Quién nos va a condenar? Cristo murió por nosotros. Y mucho más resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El salmista dice esto: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y una vez más la respuesta es: si Dios está conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
se han levantado una multitud contra mí, dice el salmista. Han venido una multitud contra mí. Mis adversarios son muchos. Nos tratan de intimidar, nos tratan de traer falsas acusaciones contra nosotros. Aquí el salmista está diciendo, hay una multitud que viene contra mí, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros tenemos paz de la justificación por medio de Cristo, y nuestro dominio propio viene del Espíritu Santo, que nos habla con un susurro, no hagas eso, háblale a este. Entonces Dios es el que está siendo el Señor de nuestra vida. Dice el 4 así, y alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Una vez más Pablo se levanta y dice esto, alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y él se levanta, Pablo dice, hey, yo no he, como nosotros, yo no he hecho ningún mal. Yo delante de Dios, Él sabe que yo soy inculpable. Y él se levanta y dice, la ley, yo no he ido contra la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo pudo decir eso? Porque el dominio que tenía el Espíritu Santo sobre él lo estaba guiando a la ley. Se cumplió la ley de los judíos en Cristo Jesús. Y si nosotros fallamos en una área, es Cristo que está intercediendo por nosotros. Entonces él dijo, yo no he quebrado ninguna ley por el dominio propio, que es por medio del Espíritu Santo. Y la ley judía lo cumplió entero Jesucristo, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, Dios en carne. También vemos que dice de ninguna, ni de la ley de los judíos, ni del templo. Y sabemos que Pablo entendía una cosa muy claramente. El templo de Dios es Cristo. Vemos el tabernáculo, vemos este lugar de donde se reunía la iglesia, el pueblo judía, y es el representante, el símbolo de Cristo mismo. Entonces Pablo dice que yo no hice nada contra el templo, y también nos acordamos lo que dijo César, que dijo Jesucristo de César, dijo esto, dice, da a César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios. Y los romanos le daban gloria a César y no merecía la gloria. Ellos tenían que hincarse en frente de César. Esas cosas no le pertenecen, esas cosas le pertenecen a Dios y solamente a Dios. Si nosotros vamos a quebrar la ley, es porque la ley está contra la ley de Dios. Y si nosotros vamos a sufrir, es porque nosotros estamos viviendo una vida que agrada a Dios primeramente y no el hombre. Si la ley nos habla hacer estas cosas y es contra la ley de Dios, entonces sabemos que es mucho mayor la ley de Dios. Pero Pablo está diciendo, la ley de los judíos, dar honra a Dios, yo no lo he quebrado. Y si lo hemos quebrado, vamos a la cruz de Cristo. Entonces Pablo estaba justificado por medio de Cristo. Y dice, y contra César he pecado en nada. Entonces vemos, él está dando a César lo que le pertenece a César, pero hasta un límite donde no va contra la ley de Dios. El 11 dice, porque si en alguna injusticia, dice Pablo diciendo, porque si en alguna justicia o cosa alguna digna de la muerte he hecho,
no me niego a morir. Entonces él está diciendo, si yo he hecho algo que merece la muerte, no me niego a morir. Dice, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, apelo. Dice esto. Entonces él está diciendo, mira, no hay nada que me pueden acusar esta gente. Y esto es muy importante. Porque cuando él dice, me apelo a César, o a César me apelo, me entrego a César. ¿Quién era César? César era Nero. Nero lo conocemos en la historia. Y cuando él dice esto, él está diciendo, me entrego a César, apelo a César. César en este tiempo era Nero. Nero es el que agarraba a los cristianos, los metía en tar. ¿Cómo se dice tar? Chapopote. Él metía a los cristianos en chapopote y los colgaban en un poste. Este es César, Nero. Este es el rey que en él va. Nero es el que metía a los cristianos en el chapopote, los colgaba en un poste y los prendía en fuego. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos que pensar en esto. Y en este tiempo Pablo está diciendo, a César apelo. Llévame delante de Pablo, de este César. ¿Quién era César? Nero. ¿Quién era Nero? El que metía a los cristianos en el chapopote, los ponía en un poste y los prendía. ¿Sabes para qué? Para alumbrar su jardín. Este es César. Llévenme a este hombre Nero. Pablo está diciendo. Digo esto para decir esto. Si no han escuchado, si no entendieron nada, entienden esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Y Dios le dijo a Pablo, así, escuchen, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que tú vayas a Roma a testificar de mí. ¿A quién? A Nero. Al que en ese tiempo, dicen 5 años después de eso, él estaba persiguiendo a los cristianos, los metía en chapopote, los ponían en un poste para alumbrar su jardín. Este es el Nero. Entonces, ¿qué vemos? Que este hombre tan malo, que la palabra de Dios es claro. De tal manera yo amé al mundo. ¿Quién? Aún a este hombre. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios, pero Él también le dio chance a Nero que Él venga al arrepentimiento, que Él vea la justicia, que haya dominio propio en Él, que Él se rinde, porque al final de todo esto hay perdón, Nero. El amor que Dios tiene para un hombre tan cruel. Y entendemos el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién? Del mundo. A todos. Porque a todos los que vengan al conocimiento de Cristo serán salvos y perdonados. Entonces vemos el amor que Dios tiene para el mundo. Al más malo del mundo. Y dice Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que tú vayas a Roma. Porque para cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, cuando nosotros entendamos el amor de Dios, aún Nero tenía chance a oír el Evangelio de Cristo. El amor tan grande de Dios, ese no merece.
Pero el amor de Dios es distinto al amor que nosotros tenemos. Y entendiendo todo eso, nosotros venimos a la mesa de Dios. Nuestra justicia, el perdón de nosotros se encuentra en Cristo Jesús, el símbolo del pan que fue dado por nosotros, el símbolo del sangre que nos limpia de todo pecado. Pues yo soy mucho mejor que Nero. Y es cierto. Yo soy pecador. Soy salvo por medio de Cristo. Nosotros somos pecadores y nosotros no somos el juez. Dios es el juez. Y el juez puede decir, Nero, yo te di oportunidad de escuchar de mi amor, de escuchar de mi gracia, de escuchar de la justicia que viene solamente por medio de Jesucristo. Vemos qué grande es el amor de Dios. Para eso estamos aquí leyendo la palabra de Dios, para entender su amor tan grande, su misericordia, aún para nosotros.